Buenas tardes compañeros, profesor. Nosotros somos el equipo 6 y vamos a hablar sobre los procesos de elaboración de una investigación. Mi equipo está conformado por Arturo Uribe, Luis Fernando, Francisco Daniel, Fabián Alejandro y su servidor Oscar Ricardo Hernández Diosdado. Bueno, para recordar un poco les voy a hablar sobre los temas que vamos a exponer nosotros, que son el diseño de esquemas de trabajo, la sistematización de información en los diferentes tipos de ficha, la organización de ficheros, la construcción lógica de aparatos críticos para uso de referencias utilizadas con fundamentos y sobre el formato APA. Ok, para recordar un poco sobre exposiciones pasadas, un poco sobre la investigación. La investigación es un proceso intelectual y experimental que tiene la finalidad de indagar sobre un asunto o un tema, así como ampliar su desarrollo o su conocimiento. Básicamente es investigar, buscar, tratar de encontrar alguna solución a algo y tratar de poder ampliar tu conocimiento, o sea, conocer más sobre ese mismo tema. El primer tema son los esquemas de trabajo. Un esquema es una manera de analizar, mentalizar y organizar todos los contenidos presentes en un texto. Básicamente es reacomodar un texto de manera que puedas observar los puntos importantes o los puntos que te llamaron más la atención a ti, o resumirlo. Existen diferentes tipos de esquemas de trabajo, que pueden ser los cuadros con llaves, que vienen siendo los mapas conceptuales, los incisos numéricos, que vienen siendo mapas con números, y los mapas mentales, por dar algunos ejemplos sobre estos. En esta diapositiva les voy a hablar sobre cómo cuáles son los pasos que se deben de realizar para hacer un esquema de trabajo. Para hacer un esquema de trabajo, primero te tienes que centrar en un tema que tú quieras investigar. Tienes que encontrar el tema que vas a investigar o que te encargaron, y después elegir el esquema que quieras realizar, si es un mapa mental, si es un cuadro con llaves o si es un esquema numérico. Primero tienes que reflexionar sobre el tema, tienes que leer tu tema, que investigar sobre tu tema y tratar de reducirlo. Después lo tienes que dividir, tienes que separar tu tema en cosas importantes o cosas que a ti te llamen la atención. Lo siguiente es determinar cuáles pueden ser los elementos o componentes de tu cuadro o de tu esquema de trabajo. También tienes que analizar cuidadosamente los elementos para dividir los que son importantes y los que no son tan importantes, pero los puedes agregar como un complemento. Después necesitas reunir toda esa información en un cuaderno o en lo que sea para poder tratar de organizar tus ideas. Si es el caso, tratar de organizarlo jerárquicamente de un cuadro sinóptico sobre uno de los temas pasados, que viene siendo por ejemplo, el tema importante es el español. Por ejemplo, aquí el tema vendría siendo el español y dónde colocar el acento en las palabras. Si el acento en la palabra sería agudo, vendría siendo el acento en la última sílaba de la palabra. Si el acento sería grave, sería el acento en la antepenúltima sílaba de la palabra. Si la palabra es esdrújula, vendría siendo el acento en la antepenúltima sílaba. Y si es sobre esdrújula, sería el acento antes de la antepenúltima sílaba. Para continuar, vendrían en esta diapositiva, por ejemplo, les voy a hablar sobre los ejemplos de los esquemas que pude encontrar. Un esquema de llaves vendría siendo un mapa conceptual. Un esquema numérico o de incisos numéricos vendría siendo algo resumido, del cual podemos observar que lo ordenamos jerárquicamente de menor a mayor, que viene siendo el 1 lo más importante, después el siguiente tema es la otra cosa más importante. Pero como podemos observar en la imagen, por ejemplo, queremos ver que el 1 es la forma más importante que tenemos o que podemos observar. El siguiente esquema que podemos observar sería el número 3, que vendría siendo el esquema combinado. Y en pues básicamente junta los dos esquemas y los numeras
Por ejemplo, si quieres resaltar que la idea principal uno es la más importante, pues para que sepan que fue tu idea primordial o basada en eso, pues le colocas el número y así sucesivamente. El siguiente esquema vendría siendo el mapa mental. El mapa mental, por ejemplo, observamos aquí, hablamos sobre la salud. La salud, para tener una buena salud necesitamos tener un ambiente adecuado, un estar bien médicamente, comer sanamente, tener como quien dice tiempo libre o pasatiempos para que no te estreses, estar contigo espiritualmente bien. Los beneficios de un esquema de trabajo es que puede ser una guía para ti, para orientarte acerca del tema, puede ayudarte a mejorar, a encontrar los puntos o básicamente a iniciar una investigación, ya que gracias a un esquema de trabajo podemos acomodar nuestras ideas de tal manera de que podemos acomodarlas y empezar a desarrollar una investigación o resumir algo. Otros beneficios que puede encontrar sobre los esquemas es que también te ayuda a que no olvides cosas o las dejes inconclusas. También te ayuda a reducir el tiempo, ya que como acomodas tus ideas, trata de que no pierdas tanto tiempo al momento de estar buscando las cosas que necesitas y las tienes a la mano. Además también te ayuda a redactar mejor tu trabajo, es como una base para tu trabajo, para que puedas tú empezar a desarrollar tu trabajo. Bueno, ya como último punto, pues los esquemas podemos ver que los podemos utilizar en muchas partes, que vendrían siendo en resúmenes de textos importantes, en pues inicios de investigaciones o en las mismas investigaciones para acomodar nuestras ideas y tratar de hacerlas mucho más viables y factibles para poder verlas y poder acomodar nuestras ideas y ahorrarnos tiempo. A continuación, mi compañero Uribe seguirá con la exposición. Buen día, mi nombre es Arturo Uribe Díaz y yo les voy a presentar sistemas de información en diversos tipos de fichas. Para comprender más bien qué es lo que viene siendo la información para una ficha, el registro y la sistematización de información cualitativa son procesos mediadores entre la recolección y generación de información y el análisis de la misma. Esto quiere decir que estas nos ayudan a tener una mejor margen de información y llevar mejor un análisis sobre unas cosas que tengamos que llevar sobre un registro, ya sea una encuesta, sobre una información de un libro, un cierto tema en específico. Eso es más o menos lo que viene abarcando sobre lo de este tema. Enseguida les voy a mencionar los diversos tipos de fichas que se clasifican y su uso y por qué y en qué lo podemos utilizar. La primera es ficha de campo. Sirven para recolectar información sobre la población e investigar anotando los hechos significativos. En esta, principalmente en la ficha de campo, se utiliza para expandir o tener una mejor información de sobre las personas. Pero sobre estas fichas pues, se tienen que tener estudios, el, hechos reales, algunas cosas. Normalmente esto los usan los investigadores para ellos anotar sus observaciones y todo para llevar un mejor control de información. La siguiente es ficha de crítica. La ficha de crítica sirve para recoger las opiniones contrarias a las que sostienen en él el tema del que se está tratando. También sintetiza y critica los textos o párrafos de las fuentes bibliográficas que se utilizan en el proceso de investigación. Las fichas críticas se utilizan son opiniones personales de cada persona. Una persona puede llegar a leer una fuente bibliográfica sobre un libro, sobre un tema a tratar, y las personas estas utilizan estas fichas para tener mejor crítica o una mejor presentación a las demás personas.
utilizando datos, conocimientos personales, o simplemente muchos utilizan lo que es la lógica. La siguiente es ficha de síntesis. Es la que se utiliza para consignar en pocas palabras el extracto del texto consultado. Se debe tener cuidado de no omitir o tergiversar el contenido. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que las fichas de síntesis son las que tienes que poner lo más importante, no tienes que omitir cualquier cosa o cualquier dato muy importante, como se dice, no omitir o tergiversar el contenido, porque gracias a estas fichas son especiales porque normalmente son conclusiones o son pequeñas palabras que son las que nos ayudan a mejorar el contenido de la ficha. La siguiente es ficha de resumen. Contiene en forma abreviada los aspectos más importantes de un tema estudiado o el resumen de una lectura. La ficha de resumen, tú puedes leer un libro, puedes leer cualquier cosa, puedes ver un documental y tú vas a esta ficha, puedes escribir cosas relevantes o sobre lo que está tratando, tú resumir el tema, dejarlo lo menos posible para que tú lo puedas entender mucho mejor, o simplemente si tú lo vas a dar a conocer la ficha para que las personas no tengan que leer tanto o leer tanto, ellos es más fácil ver un tema resumido y para eso se utilizan estas fichas. Fichas de contenido textuales. Una cita textual es una transcripción exacta y precisa de una idea expresada por un autor. Deben contener una idea significativa. En estas utilizan los autores de los libros las fichas de contenidos textuales para llevar un mejor margen, un mejor conocimiento sobre la información que están dando ellos a tratar. En estas citas son transcripciones o es escribir exactamente lo que se está diciendo en la información. En ellas mismas el autor que la escribe debe de ser muy muy preciso y escribir tal cual está a cómo se está el estudio. Ficha de recurso. Si en el contenido de la cita aparece alguna incorrección inmediatamente después de la información, hay que poner entre corchetes y en cursiva la palabra. La ficha de recurso, esta sirve para aquellas personas que necesitan hacer análisis y diálisis, que en estas se tienen que resaltar. Como aquí mencionado, se podrán utilizar una letra cursiva, un corchete, comillas, cualquiera de las asignaciones para que quede más claro una cierta frase y nosotros podamos tener más claro el contenido de la información. Ficha textual corta. Las que no son superior a 40 palabras. Cuando redactamos un trabajo se escriben entre comillas dobles integradas en el texto. Las fichas textuales cortas son aquellas fichas que se pueden utilizar en temas muy cortos, temas de investigación que son muy breves, que no llevan un sinfín de palabras o mucha redacción. En estas no se tienen que pasar sobre 40 palabras, son muy cortas, como lo dice el nombre, y en ellas solo tienes que poner lo más relevante o temas que no sean muy extensos. Ficha textual larga. Las que tienen 40 o más palabras se escriben sangrando al margen normal de la izquierda en 5 espacios y manteniendo este nuevo margen hasta el final de la cita a excepción de los puntos. Esta, al contrario de la anterior de la corta, esta es más larga. Estas se pueden utilizar en temas mucho más largos o se clasificaría como una ficha que llevaría más de 40 palabras, o sea, hace que lleva más extenso, más información y está mucho más redactada. Siempre y cuando se lleve respetando lo que es el margen normal de la izquierda en 5 espacios, para que así sea más espacioso, no sea mucho texto junto y no sea muy aburrido para el lector.
Fichas bibliográficas. La ficha bibliográfica es una ficha pequeña destinada a anotar meramente los datos de un libro o un artículo. En ellas, las fichas bibliográficas son de los libros que sacan los autores, y lo que nosotros hacemos con las fichas es poner datos sobre un libro o un artículo, sobre una investigación, sobre algo que nosotros queramos dar información. Las fichas bibliográficas son que uno las haga de otra persona que ya tenga bien definido lo que es un tema a tratar, y de ellos pues se podrá hacer artículos, libros, revistas, cualquiera así, para que nosotros dejar más en claro lo que se está dando a entender en el libro. Para eso se utilizan las fichas bibliográficas. Y luego viene la ficha biográfica. La ficha biográfica se realiza cuando es necesaria la información en forma resumida de la vida de un autor o autores. Esta comparación de la anterior, la ficha biográfica se realiza cuando se necesita saber sobre una persona, un autor. Entonces, la información de este viene resumida en una ficha. O sea, sé que si, por ejemplo, hablamos de, no sé, de una persona, de un científico, de un presidente, de cualquier hecho histórico, pues aquí el autor se podría decir que en la ficha se pone brevemente datos como en cuándo nació, el, el por qué murió, cuándo murió, qué hizo, por qué es reconocido, todo ese tipo de cosas para tener una mejor información sobre un autor brevemente en una ficha biográfica. Y luego viene, por último, la ficha mixta. Al resumir un texto en el cual se encuentran partes que presentan ciertas dificultades para sintetizar, o que son representativas de la ideología o estilo del autor, o que contienen datos particularmente importantes. El resumen, lo que esta la hace especial es de que representan ciertas dificultades para sintetizar. ¿Qué quiere decir eso? Que es muy difícil resumir una información que es bastante extensa, lo que en una ficha de resumen lo puedes poner unas palabras muy breves, en esta no. O en estas también puedes agregar imágenes, ideologías, cualquier tipo que usted se le haga más fácil que la ficha mixta contenga particularmente algo importante. Se le puede agregar una imagen para que el lector, la ficha mixta, se le sea más fácil entender, y él puede identificar que en la ficha no él lleva la información resumida, pero muy bien redactada, que para ellos muchos en la ficha de mixta utilizan no solamente palabras, sino imágenes, símbolos, cualquier cosa que al autor se le sea más fácil entender. Esto sería todo de mi parte y Ahora sí, comenzamos. Mi nombre es Fabián Alejandro. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, o el día que estén viendo el video más bien. Yo hablaré acerca de la organización del fichero. Y para continuar con esto, debemos saber un poquito a qué se refiere con organización del fichero. Y veamos un poco la definición. La organización del fichero se refiere a guardar o representar la información almacenada de manera organizada para la investigación, en, en cual se utilizan instrumentos de investigación tales como fichas. Esto no es nada más que un, un artefacto, un objeto en el cual podemos llevar un control acerca de la información ordenada de tal forma que se nos sea más fácil al momento de redactar nuestra investigación. Y podríamos pensar en qué podría ayudarnos un fichero. El fichero tiene pues algunas ventajas.
Un fichero puede ser de gran ayuda al momento de realizar una investigación. ¿Por qué? Porque ayuda lo, a organizar nuestra lógica de investigación. ¿Qué se refiere con esto? A que la información vaya de una forma coherente, siguiendo pues algunos pasos, yendo de algún orden, como se nos sea más fácil trabajar. Y al tener una coherencia con lo que estamos haciendo, nos puede ayudar al momento de redactar nuestra investigación. Se complementa con lo que acabo de decir, porque si nosotros tenemos una organización buena, por así decirlo, es más fácil al momento de redactar, porque así nos ayuda, como quien dice, a proyectarnos hacia dónde tenemos que ir al momento de redactar. Nos va guiando, nos da mayor comprensión también del tema al momento de tener algo bien estructurado. Otra cosa es que puede ir creciendo de acuerdo al trabajo. Y esto puede ser algo bueno, supongamos. Eh, no sé, un ejemplo que se me ocurre así rápidamente es que supongamos que estás haciendo una investigación de un tema X. Entonces, tú consultas o crees haber consultado completamente toda la información acerca de eso y resulta que no, hay algo que pues te faltó y lo agregas sin problema alguno. Puedes ir metiendo información. ¿Por qué? Porque también tiene otra ventaja, que se organiza y se reorganiza. Si puedes organizarlo de la forma que a ti te convenga más, de las cuales ya hablaremos más adelante, y se puede reorganizar. Si algo crees que no va en ese lugar, si crees que esto va antes, esto va después, esto no, se puede reorganizar sin problema alguno. Problemas técnicos con eso. Listo, vamos. ¿Y cómo se organizan? Bueno, existen tres tipos de ficheros. Es el fichero con organización secuencial, fichero con organización secuencial indizada y es el fichero con organización indizada, perdón. Vamos con el primero. Organización secuencial. Los registros se colocan uno tras otro conforme va desarrollándose. Esto es muy fácil de comprender. Es quien llegó primero y nada más. Ya es como cuando te vas y te formas en el banco, llegas primero, el otro. Si llegas detrás de otro te formas y vas así agarrando cola como muchos decimos. Esto es así. Llega un archivo, se coloca. Llega otro después de ese y va colocándose detrás de otro conforme van desarrollándose. Y así vas uno tras otro hasta que finalmente pues ya llenas tu fichero y ¡pum! ¿Okay? Ya vimos con organización secuencial, ahora veamos con organización secuencial indizada. Organización secuencial indizada. Vamos a ir desglosando un poquito la definición. Se divide en compartimentos ordenados alfabéticamente o numéricamente. Hasta ahí se entiende bien, yo creo. Los registros contenidos en cada división tienen una estructura secuencial. Digamos, así un ejemplo también rápido, puede ser que en una escuela, un trabajo, no sé, van a ir almacenando los, los datos de los trabajadores, en este caso, por ejemplo. Digamos que en el compartimento con la letra B, se
se va a ir organizando dentro de ese compartimento de la letra B, se van a ir organizando de manera secuencial, o sea, este, esta persona llegó primero, después la otra y la otra, así va a ir en una forma secuencial. Espero que se entienda eso. Ahora, veamos, ya vimos organización secuencial indizada, y ahora finalmente vamos con la organización indizada. Organización indizada. Además de estar dividido en compartimentos ordenados, y los contenidos en cada división están también ordenados alfabéticamente o numéricamente. Es algo muy similar. Lo que vimos anteriormente era una mezcla de ambas. Está dividido en un compartimento, y dentro de ese compartimento están divididos por orden alfabético o numérico. Una herramienta que puede ser también de ayuda puede ser el uso de separadores, que es lo que normalmente se utiliza en ese tipo de organización. Es un mm, realmente es un tema importante. Es rápido la comprensión de la organización. No es nada más que tener un, una un buen control en nuestra información. Esta exposición espero que les haya servido. Es algo corta, pero creo que entendible. Es todo por mi parte. Espero que se encuentren muy bien estos días, y ánimo, porque ya pronto nos veremos. Ánimo, suerte. Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Francisco Neira Pérez y hoy les hablaré de la construcción lógica del aparato crítico. Bueno, para empezar, ¿qué es un aparato crítico? Se denomina aparato crítico al conjunto de citas, referencias y notas aclaratorias que es preciso incluir en un trabajo para dar cuenta de los aportes bibliográficos sobre los que este mismo se apoya. O sea, por ejemplo, si yo digo que el cielo es azul, ¿en qué me fundamento para decir que el cielo es azul? Ya yo ahí podría poner, por ejemplo, en el libro tal, del autor tal, dice que el cielo es azul por X o Y razón. Bueno, ¿qué es citar una fuente? Citar una fuente es informar a la audiencia que ciertos materiales, ideas, frases, gráficos, esquemas, tablas, etcétera, fueron tomados de los trabajos de los autores. Y citar apropiadamente resulta además relevante para cuanto permite a los lectores encontrar y consultar la información de la fuente. ¿Qué quiere decir esto? Que citar una fuente es dar referencia de los autores y el libro de lo que se sacó lo que estamos consultando. Esto por lo regular se pone en un color o en letras diferentes para que resalte de dónde lo está sacando y qué es lo que está sacando. Bueno, ¿para qué debemos citar? La primera es para ampliar un texto. La segunda es para aclarar una idea. La tercera es para argumentar o referir a las fuentes que estás fundamentando el trabajo. La cuarta es remitir a otras secciones del texto e iniciar una discusión. La quinta es dar una definición. Bueno, ¿qué es lo que se cita? Las ideas, opiniones o teorías de otra persona. Dice, cualquier dato estadístico, gráfica, imagen o cualquier información que no sea de conocimiento público, hechos para lo que no es necesario citar una fuente. Otra, cualquier referencia a las palabras de otra persona y el parafraseo de las palabras de otra persona. Para eso es para lo que se realiza una cita textual. Bueno, para empezar, ¿qué es una cita textual? Una cita textual es la transcripción exacta de lo que ha dicho otro autor dentro del trabajo que se redacta. Esta tiene como objetivo fortalecer un argumento y analizar, comentar o refutar las ideas expuestas de otro autor. Puede ser citada corta o en cita larga. En ambos casos se debe ser exacta y verificable por todos. ¿Qué quiere decir? Que en esta cita, más que nada se ocupa transcribir todo el texto o una parte de lo que tú necesites para tu texto.
Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo que dice que las verduras son microhongos que se encuentran generalmente en forma de células únicas que se reproducen mediante germinación. Ahí viene que se sacó de Word de la página 1991 a 1989 de la página 22. Bueno, una cita de parafraseo. ¿Qué es una cita de parafraseo? La cita de parafraseo o parafraseada es la cita donde se dice en palabras propias las ideas contenidas en un trabajo propio, anterior y o de otro autor. En esta solo se escribe el primer apellido del autor y el año de publicación del documento. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo. La paráfrasis y el ejemplo de una cita dentro de la paráfrasis. Según Stratus 2000, los libros infantiles que ganan la medalla Newbery por su excelencia se venden muy bien a pesar de sus tendencias a tratar temas difíciles tales como la ausencia de uno o ambos padres y condiciones de salud como el autismo. Página 69. En lugar de proveer el interés de los niños en los libros, estos temas son tan sofisticados y difíciles de comprender que de hecho pueden ser desalentadores, pueden desalentar su deseo de leer. Eso es una paráfrasis de un texto. Bueno, los tipos de citas textuales. La cita textual corta es menor a 40 palabras, se transcribe a renglón seguido como parte del texto y esta se pone entre comillas. La cita textual larga debe tener más de 40 palabras, separar el texto normal del documento con sangría dentro del texto del párrafo sin comillas y a doble espacio. La cita textual secundaria, esta es una de las más importantes, ya que se cita o se refiere a la cita que se utiliza fue encontrada por otra persona. O sea, esto da énfasis tanto a la persona que lo escribió como a la del trabajo que lo estás tomando. Por ejemplo, si yo tomo un trabajo de, yo que sé, Quiñones, y me gusta una parte de su trabajo, yo la tomo, le doy referencia a Quiñones y de dónde la sacó Quiñones. Dice, la cita textual corta con énfasis en el autor, se anota el primer apellido del autor. Esta cita se utiliza más que nada para dar énfasis al autor. O sea, es lo más importante es el autor aquí. En la cita textual específica se refiere a una parte de la obra que se escribe entre comillas e incluye la o las páginas de donde se ha resumido. Esto es más que nada para resumir un texto largo. La cita textual general, esta resume el contenido total de un escrito, va sin comillas y no se agrega el número de páginas. Esta es para resumir un libro en general o un trabajo en general, dependiendo de lo que tú necesites del trabajo. La cita textual con énfasis en el contenido, esta es en la que lo más importante es el contenido, y el contenido se pone primero. Y en la cita textual corta con énfasis en el año, esta por lo regular se utiliza en los libros de historia o en una investigación donde las fechas sean demasiado importantes y en este caso se anotarán primero. La referencia bibliográfica. ¿Qué es una referencia bibliográfica? Bueno, una referencia bibliográfica es el conjunto de elementos suficientemente detallados para identificar la fuente de la cual se extrae la información. Las referencias incluyen los elementos esenciales y complementarios. Los elementos complementarios son datos útiles que se agregan a los esenciales, por ejemplo, números de páginas, nombre del traductor, prologuista, colección o serie de números. Bueno, aquí tengo un ejemplo que, por ejemplo, Medrano MJ, Cerrato E, Box IR, Delgado Rodríguez M. Factores de riesgo cardiovascular en la población española. Metaénfasis del estudio transversal, MedClean, Bark, 2005, 124, 16, del 606-12. Bueno, aquí más que nada, en la referencia bibliográfica es, es en las que donde explicas de dónde lo sacaste detalladamente por cada cosa. Bueno, las directrices de una bibliografía escrita. Directrices significa que es como los pasos a seguir para escribir una bibliografía escrita. Bueno, para empezar es el autor, el apellido inicial y los nombres. El año de publicación, ese se pone siempre entre paréntesis. El tipo de trabajo y subtítulos, si hay separados por dos puntos, estos se ponen en itálicas o en negritas, o en su defecto se les pone un color diferente. Edición a partir de la segunda edición se abrevia con ed, punto, minúsculas y va entre paréntesis. El lugar de publicación y la editorial. Las directrices por una bibliografía electrónica. El autor
al autor, apellidos e iniciales del nombre. Esto es por lo regular en todas las fichas bibliográficas se utiliza esto. La fecha de publicación del libro o texto, ensayo, escrito, etc. El título del artículo, el título de la revista y luego el volumen de la revista o de donde se sacó la información. Número si es revista, la paginación separada. Y las páginas de un periódico o magazine se utilizan P. o PP antes del número o números de las páginas. Se trata de una revista, únicamente se indican los números de las páginas sin poner P o P. Bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y los dejo con mi compañero. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches o buenos días en el momento en que estén viendo este video. Me llamo Fernando y les voy a estar hablando del formato APA. Sean bienvenidos y pásenla bien. Formato APA. ¿Qué es el formato APA? El formato APA son un conjunto de normas para la redacción de documentos científicos y de investigación. APA es un modelo estandarizado, lo cual hace que todos nosotros podamos incorporarlo de una forma fácil, concreta y coherente. Esto quiere decir que es para todo tipo de textos, desde los textos científicos, psicológicos, médicos, estudiantiles y de cualquier índole como tal. APA comúnmente es utilizado por todos nosotros y pues como tal es un estilo de documentación de la información. Un estilo de documentación de la información pues no es más que el hecho de cómo nosotros documentamos nuestra información, desde el tipo de texto, tipo de margen, letra, editoriales, bibliografías, formatos, autores, editoriales, año, países, títulos, etc. Pero en sí, ¿qué es APA? APA son las siglas de Asociación de Psicología Americana. APA tiene un inicio en 1852. Se funda la APA como tal, pero nadie le da un uso. Sí, o sea, se funda en 1852, pero nadie le da un porqué, ¿sí? O nadie lo aplica como tal. Es nada más una forma que se generó y pues ahí se fue. Pero en el año de 1928 se da a conocer la primera edición de su manual de citación. Esto quiere decir que con su manual pues nos da a nosotros una herramienta de cómo nosotros informar, cómo nosotros citar, cómo documentar nosotros nuestros propios textos. Y en ese mismo año nos dio lo que serían 6 ediciones en inglés y 2 en español latinoamericano o español España, lo cual nos da pues un manual con sus pasos, con sus obligaciones y con sus normas. Sí, esto nos dice que nosotros tenemos que hacer, nosotros tenemos que agrupar, que poner, o sea, cómo darle una forma concreta a nuestro texto. La siguiente imagen que estamos viendo, pues como les comentaba, ¿qué es APA? Pues es el American Society, es una organización científica fundada en 1892. Esto de 1892 por G. Stalin es para el APA representado en una asociación o una organización científica. Pero generalmente, como les comentaba, en 1928 APA se genera para todos los métodos, términos, desde el ámbito de la psicología, científicos, médicos, etc. Como les comentaba, ¿para qué lo utilizamos? Pues lo utilizan los autores al momento de presentar sus documentos o textos para las revistas publicadas por la entidad. Un ejemplo, no sé, una revista científica que nos esté dando un dato sobre una planta que tiene ciertas propiedades, ciertos derivados,
que nosotros como seres humanos pues podemos utilizar ya sea para la industria farmacéutica, alimentaria, etc. APA nos sirve como tal para estandarizar los métodos, o sea, para poner cierto orden, ¿sí? Para no poner cosas que no van, para no caer en el plagio, para no citar bien los textos. APA es una citación, pero ¿qué es en sí una citación? Una citación podemos decir que es la resolución dictada o que es una resolución dictada de una norma o de un informe. ¿Qué queremos decir con esto? Una cita es un fragmento escrito por otra persona que utilizamos en nuestros informes. Un ejemplo, podemos utilizar, no sé, algún profesor, algún doctor, algún científico o cualquier persona que tenga experiencia o que tenga una asociación, afiliación o que tenga una noción más clara que la que nosotros tenemos sobre algún tema, algún informe, etc. Ya sea para nosotros mismos complementarnos con nuestras propias ideas, nuestros propios puntos de vista, nuestras propias, ¿qué más? Nuestras propias, bueno, pues nuestros propios ideales como tal. Sí, el hecho de decir, bueno, tal persona me dijo una cosa, pero yo la quiero fundamentar con mi idea. APA es el formato más utilizado en la actualidad como tal. Lo podemos utilizar desde los informes de lectura hasta tesis doctorales o, ¿qué más les puedo decir? O alguna investigación científica que alguno de nosotros haga. Como tal, APA es un sistema de documentación para todo. Como podemos ver en la siguiente imagen, características del APA, el APA como tal tiene normas, tiene obligaciones, tiene formas, tiene presentaciones, que todos nosotros tenemos que tener una noción y ciertas reglas para que nosotros las hagamos. ¿Por qué? Porque si no, no estaríamos introduciéndonos al formato APA. Como dice aquí en la siguiente imagen, las normas APA es el estilo de organización y presentación de información, más usado en el área de las ciencias sociales. Estas se encuentran publicadas bajo un manual que nos permite tener el alcance en las formas que se debe presentar un artículo científico, como les comentaba, que en el manual vienen las 6 editoriales en inglés y las 2 en español. Podemos ver algunos ejemplos de el formato de la presentación de trabajos, que esta generalmente las hacen en Word o las hacen en algún editor de texto, como les comentaba, algún tipo de letra, el tamaño, los márgenes y las alineaciones. En el caso también tenemos la citación, donde tenemos la fecha, el autor, y quiero resaltar aquí dos puntos muy específicos o muy buenos en el mismo, que son las citas textuales o directas, que nos reproducen de forma exacta el material, sin cambios añadidos. Se debe indicar el autor, el año y el número. ¿Qué quiero decir con sin cambios o añadidos? O sea, que no se cambia nada, como les comentaba en el ejemplo anterior, de que cuando estamos citando, nosotros a veces podemos hasta cierto punto modificar con nuestras propias ideas. Pero en una cita textual, pues no podemos, cuando es directa. No podemos modificarlo porque no sería APA, o sea, no estaríamos en una norma APA directa. Entonces estaríamos en la siguiente, que es la cita indirecta o la paráfrasis, que se reproducen con sus propias palabras o idea de otro, que pues es como si yo entiendo un tema, yo lo escribo como yo lo entienda, ¿sí?
Así, aunque tú me digas, no, pero es que ese tema viene así, viene estructurado, viene con tal esto, pero si yo lo entendí de otra forma, pues así yo lo voy a entender y así va a estar conmigo. Pero como tal, las dos pues son para diferentes normas de APA como tal. Pero ambas tienen lo mismo. O sea, ambas van al mismo objetivo como tal. Son diferentes puntos de citación o son diferentes formatos que tú puedes... Bueno, como les comentaba sobre las citas textuales, es por parte de nosotros, de nuestras ideas o de las fuentes como tal. Pero si no queda claro, ¿por qué no inventamos algún ejemplo? Bueno, este ejemplo no lo inventé, este ejemplo venía en un libro de manuales de citación de APA. Solo que pues no les puedo poner el link porque está muy pesado el archivo. Pero como podemos apreciar en la imagen, tenemos un ejemplo de APA. Tenemos desde lo que es una revista, tenemos desde lo que es el autor, que pues eso siempre va a ser lo primero, va a ser el nombre o van a ser los dos primeros apellidos del autor o de los autores. Segundo, la J y la E, que nos dicen, la J y la E nos dicen los primeros dos apellidos del autor. Ese siempre se hace cuenta que muy de a fuerza. Los dos primeros apellidos, o se puede poner solo un apellido, que sería el primero. Después de eso abrimos un paréntesis y ponemos lo que es la fecha. La fecha generalmente la ponemos siempre desde el año y un mes. O solamente el año, el día y el mes. En esa pues no hay falla. Después colocamos el título del artículo, como dice aquí, apostando al futuro, que es la noticia como tal. Después ponemos el nombre de la revista. Después de eso sigue el medio, que ya es en corchetes, o puede también ser en paréntesis. El medio pues puede ser desde en línea, televisoras, por la radio, por alguna conferencia, etcétera. El medio siempre va a ser la forma en cómo nosotros lo expresemos, cómo nosotros lo hayamos puesto. Aquí por decir bien en línea, pues tú lo puedes buscar desde la página web. Después sigue el número de la revista. En este ejemplo viene por el número de la revista, pero se puede utilizar también por el número de serie, número de publicación, número de página informada en un texto científico. Otro ejemplo puede ser también en la página específica de alguna noticia o actividad. ¿Correcto? Después nos viene la parte de disponible, que es como les comentaba, por el parte del medio nos viene generando lo que es un link por parte de lo que es el medio en línea. Si fuera por un medio audiovisual o algún medio de la radio, pues nos vendría: escúchanos en tal frecuencia, escúchanos en tal horario, venos en tal televisora de tal programa, tal día, de tal hora. Y después generamos lo que es la fecha de acceso, que eso es ya para, igual en este mismo ejemplo, para decir, ¿sabes qué? Tal día vas a hacer este acceso, te metes a la plataforma y ves la información. Pero, por decir, si no les quedó claro, me tomé la libertad de hacer otro ejemplo. Vamos a decir, digamos que el profesor Ociel hace un libro. Primero, ¿qué necesitaríamos para la APA? Como les estoy comentando. Primero serían sus apellidos, López Bejar. Pondríamos una coma, luego pondríamos su primer apellido, una L. Después, coma, abrimos paréntesis, ponemos el año, 2020. Cerramos paréntesis, coma, abrimos otro paréntesis, ponemos el título del libro. Vamos a decir que el título del libro del profesor es Aprende Fundamentos. Cerramos paréntesis, coma,
abrimos paréntesis, ponemos México, cerramos paréntesis, coma, abrimos paréntesis, Editoriales Torreón, cerramos paréntesis y punto final. ¿Cuáles son las diferencias de este ejemplo al otro? Pues que acá tenemos una editorial y tenemos un país. ¿Por qué razón? Porque en el APA siempre vamos a normalizar o vamos a tratar de reducir todo para que sea una forma coherente y sencilla para todos. Y pues bueno, en conclusión, pues podemos decir que el APA es para citar todo tipo de formato, y como existen guías, existen normas, existen citaciones directas, indirectas, existen escrituras, tipos de hoja, pues no hay falla como tal. O sea, no es como para que nosotros nos equivoquemos, ya que APA, como les comentaba al principio de la presentación, tiene 6 manuales en inglés y 2 en español, donde te dicen exactamente cómo se tiene que citar un texto, cómo tú lo tienes que redactar, cómo lo tienes que especificar, desde lo que son el tipo de letra, márgenes, la información, país, editoriales, títulos, apellidos, autores, autores auxiliares, fuentes, medios, bibliografías, referencias, etcétera. Como tal, para que tú en todo eso que tengas del título y de la referencia como tal, o la información que tú le llegues a dar al APA, lo que el APA va a hacer es que toda esa referencia, toda esa información que tú tienes, te la va a reducir. Esto nos quiere decir que es para redactarla como debe de ir, como nosotros realmente tenemos que explicarla, cómo ponerla, porque, pues bueno, es una norma que ya está estandarizada. Esto quiere decir que es igual para todos, no puedes estar formulando mal, no puedes estar redactando mal, porque no está correcto, ¿sí? APA te da la herramienta de que puedas formular o redactar tesis doctorales, tesis de investigaciones, informes, reportes, investigaciones, noticias, recetas, exactamente cualquier cosa, siempre y cuando, como recordamos desde el principio, es una guía de citación para no recurrir al plagio o no recurrir en el plagio. Esto quiere decir que nosotros generamos una información verídica, una información que no es plagiada y que no tiene, bueno, que no es falsa como tal. Sin más por el momento, pues les agradezco mucho porque se hayan tomado el tiempo para vernos, y pues perdón si la exposición es pequeña, pero el tema de APA es muy pequeñito, pero abarca para todo. Así que gracias.